Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Sara Velázquez Meneses y Janer Steven Fuentes Hernández. En este audio vamos a tratar sobre hacer un debate y un recuento sobre el texto Espiritualismo y conversos judíos antes del siglo XVI de Américo Castro. En el siglo XVI llega una idea o una religión traída desde afuera, que fue principalmente liderada por Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam fue un humanista, filósofo, filólogo, teólogo y autor de importantes obras escritas en latín. Erasmo de Róterdam fue uno de los humanistas que más fama llegó a tener debido a que amplificó a la perfección el concepto y la forma de vida humanista. Este también fue conocido porque, digamos que creó o trajo una idea totalmente moderna y contraria a la idea que en ese tiempo gobernaba, que era un régimen católico, Bueno, También Erasmo fue conocido por liderar la literatura profana. Sara, ¿pero qué era la literatura profana? La literatura profana era, digamos, la literatura que estaba prohibida y que habla de cosas secretas e impuras consideradas por la Iglesia, como la educación, la religión y otras cosas, y la violencia y la realidad que escondían en la España medieval. Luego de que surgió esto Erasmo y el erasmismo, varios escritores como Cervantes y Luis de León se copiaron o heredaron directa o indirectamente algo de su orientación religiosa y literaria. En el siglo XVI se promovieron movimientos religiosos de tipo íntimo, individualizados, sostenidos por las clases más altas. Sara, algo sobre la literatura de Erasmo. Si la Iglesia o la religión no hubiera juzgado este movimiento, o digamos que donde no hubiera puesto contras en contra de Erasmo, sus obras no hubieran tenido el mismo valor en la historia y no hubieran tenido la misma importancia. Se promovió, luego de esto de Erasmo también se promovió una religiosidad de forma más íntima e individualizada, sostenidos por las clases más altas. También las clases más altas aplazaban a quienes no habían creado circunstancias nuevas en la religión. Bueno, entonces cabe aclarar que en esta época también surgió algo muy importante, que fue la reforma monacal, que fue que los monasterios se cansaron de los regímenes, se cansaron del régimen que puso la religión o normas para la sociedad. Luego de la reforma monacal surgieron varios grupos religiosos o movimientos. Sara, ¿qué grupos surgieron? Los vegardos, los jesuitas, los jerónimos, los ermitaños, los marranos, los conversos, los profanos. ¿Cuál más? Y entre otros. Los conversos también. Vamos a describir los ermitaños. Los ermitaños eran personas que elegían profesar una vida solitaria sin contacto permanente con la sociedad. O sea que digamos que se alejaban de la sociedad en colinas o montañas sin contacto permanente con la sociedad o la comunidad. Los marranos eran considerados por la Iglesia personas que se convertían a la fuerza en católicos. Principalmente eran judíos conversos de los reinos cristianos de la península ibérica. Eran rechazados por su religión. Y también eran considerados, digamos, inmundos y los mataban por su religión. Algo que cabe aclarar es que los marranos o las personas que profesaban religiones o movimientos en contra de la católica, que era, digamos, la que gobernaba en ese momento, rezaban en los conventículos. Los conventículos eran, digamos, cuevas hasta donde llegaban a matarlos la religión por orden del Papa.
Cabe aclarar que la religión fue, digamos, un verdugo para la sociedad y las personas que elegían una vida libre y fuera de regímenes religiosos. Jerónimos eran órdenes católicas fundadas por San Jerónimo. Los conversos eran. Los conversos eran personas que aceptaban una ideología religiosa que fuera de cualquier tipo. O sea que digamos que ellos eran como unas personas unas personas flexibles que aceptaban lo que les mostraran. Los jesuitas Hanner también perseguían la vida de Jesús y esta se fundó en el siglo XVI. O sea que digamos que eran seguidores y analizaban la vida de Jesús. Y eran muy devotos a estos. Los profanos eran considerados por la iglesia laicos e ignorantes, que no cumplían con lo que decía la iglesia y los regímenes que estos imponían. Hanner, y atrasándome o adelantándome un poquito, no sé, la literatura profana también fue aquella que no tuvo ninguna influencia religiosa y surgió en la época medieval. O sea que digamos era neutra, que tenía un punto medio, que no creía ni en esto ni en lo otro, tenía una posición central. De este hecho también surge la prosa medieval. La prosa medieval era la literatura, la cual fue un género didáctico y moralizante en la sociedad española. O sea que esta ayudaba a la gente a pensar y analizar bien la posición o la postura o el punto de vista que tenían frente a la religión y todos estos tipos de influencias. Algún grupo que nos faltó describir fueron los begardos. Los begardos se constituyeron en Europa, que eran agrupaciones de obreros que aspiraban a vivir del propio trabajo y el espíritu íntimo. Hanner, ellos también adquirían el sentido religioso al santificar y valorar la estancia del hombre en el mundo. Esta doctrina fue la que desarrolló el calvinismo. Un personaje muy importante en toda esta historia y este desarrollo fue López de Ayala. ¿Pero quién fue López de Ayala? Hanner, López de Ayala fue un caballero de gran linaje. Él sirvió a 4 reyes de Castilla. Fue el primer prosista moderno y dio un nuevo rumbo al curso de la historia literaria. O sea que digamos que este fue un modernizador de la historia y la literatura. López de Ayala también fue muy mencionado en este ensayo por ser canciller y tener gran influencia en la historia. López de Ayala también participó en los Jerónimos. Pero López Ayala viajó por Francia y aseguró que frecuentando a la gente y a lo largo de sus lecturas entró en contacto con la moderna religiosidad de aquel tiempo. También donó un retablo a la iglesia de San Juan Bautista en el que se representa la vida y la pasión de Cristo. Sara, atrasándonos al tema pasado, la sociedad se cuestionó sobre la sociedad, Dios y el mundo. Mucho paso a todo este desarrollo y todo este nuevo movimiento que surgió. También Pedro López de Ayala fue el que escribió y mostró la religiosidad de las clases más altas y se inclinaba hacia la efusión íntima individual más bien que al activismo eterno y dogmático de la orden dominicana difusora con su predicación de los dogmas católicos. Dicho, Pedro López de Ayala fue un factor muy importante en la historia de la religión. Y aportó también muchas cosas. La reforma monacal también fue un momento y un hecho muy relevante en la historia, porque fue la que surgió y dio pie para que surgieran los movimientos religiosos. Sara, o sea que del punto de vista de la religión,
O sea que desde el punto de vista de la religión, los monasterios fueron catalogados como un germen que promovió la libre religiosidad. Todos estos hechos ocurrieron en España, o sea que también ese país o ese lugar fue un factor muy importante también en la religión. Sí, Sara, la participación de la España religiosa en la renovación medieval, cuyos rasgos esenciales fueron la preponderancia de lo emotivo sobre lo personal y la actitud individual. De hecho, surgieron muchos escritores y personajes principales. Vamos a describir algunos. Por ejemplo, Domingo de Guzmán fundó los predicadores a comienzos de los siglos XIII y XIV. Los dominicos formaban teólogos que entendieran la religión entre Sara, los Sara. ejes. O sea que el fundador de los dominicos predicadores fue Domingo Guzmán, para aclarar. Entonces los dominicos formaban teólogos que entendieran la religión entre los herejes Albingenses. Eso también lo hacían los franciscanos. En el 16, los jesuitas reanudaron la tradición épico-religiosa y que extienden por el mundo el belicismo teológico de los españoles. Teológico de los españoles. También Menéndez Pidal demostró la aparición de poemas breves y muy a menudo como glosa en sucesos poetarios en la religión. En el siglo XIV, la raíz del romancero en Castilla a fines del siglo. En el siglo XIV cambia el enfoque de los frailes Jerónimos y López de Ayala. Pedro el Cruel. Sara, pero yo veo que en el ensayo fue muy mencionado Pedro el Cruel. ¿Quién fue Pedro el Cruel? Él tuvo 19 años de reinado y puso a la gente de Castilla en trance y angustia, puesto que mataba a la gente sin razón alguna y por lo mismo era llamado Pedro el Cruel. En su reinado también la Iglesia Universal se dividió en fracciones gracias a la violencia que tenía. En su reinado nació la nueva orden de los Jerónimos, que no tenían religión aprobada y que vivían sin voto, sin obediencia y sin orden, llamados beguinos y begardos. Pedro el Cruel decía que las mujeres no podían, digamos, administrar o tener el derecho de recibir la hostia e ir a la iglesia. Las principales que eran asesinadas eran las abadesas. Las abadesas eran las madres superiores de un convento mayor a 15 religiosas. O sea que él las asesinaba por administrar los conventos. Él decía que eso solo era privilegio para los hombres. Sara, también fue muy mencionado Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo fue un poeta medieval, uno de los máximos representantes del mester de la clerecía. Sara, acá entra en más detalle a describir las organizaciones que surgieron a partir de la reforma monacal y un hecho muy importante que pasó entre estas. López de Olmedo encabezaba la familia jerónima, siendo su general. Luego de 8 años de su cargo, lo llevó a tener ambiciones, iniciativas, creando una nueva regla para su orden, lo cual era cambiar la amplitud de la vida por la aspereza eremética, lo cual quería decir que la espiritualidad extrema seguía viva. La gente creía que ya había desaparecido el régimen católico y religioso, pero López de Olmedo se le despertó la ambiciosidad y quiso volver a revivir una aspereza religiosa eremética, lo cual quería decir que la espiritualidad extrema seguía viva. Luego de que se calmara el régimen religioso, vemos que hubieron muchos inconvenientes o problemas en estos grupos religiosos. Uno de estos fue: en los Jerónimos tuvieron varias reformas, la cual en la primera participó López de Ayala, muy mencionado en el ensayo. Sara. Ellos habían huido del mundo para la soledad espiritualista. Ya que estamos viendo que los Jerónimos aparecieron mucho en la historia, la Santa
Inquisición intervino en los jerónimos, pero a Cipriano de Valeria logró escapar a Ginebra. O sea que la Santa Inquisición empezó a desarticular todos estos grupos. Si se preguntan qué fue la Santa Inquisición fue un grupo religioso extremista que castigaba a la gente por ser considerados herejes o brujas que profesaban otras religiones. Luego de todo esto, la Santa Inquisición empezó a revivir un régimen bastante notado en la historia, la cual él consideraba secretos o prohibido leer algunos libros y les echaba veneno en dentro, que a la persona que quería leer se envenenara y muriera. La Santa Inquisición también fue conocida por crear miles métodos de tortura que atentaban contra todos los derechos humanos, empezando por coger a una persona o una mujer considerada bruja y colgarla de las piernas y entrepalarla, meterle un palo desde la vagina y pasarlo por su boca. Esto es solo el inicio de muchas formas de tortura que inventó la Santa Inquisición, para castigar y normalizar y para que todo el mundo creyera en el catolicismo. Pero aún así crearon guerras entre cada religión, y por eso se crearon varias y se dividieron. La Inquisición también castigaba a las personas que no creían en esta y a las personas también que empezaba el rumor que estaban cuestionando a la religión, digamos que se estaban preguntando por qué y para qué la religión hacía esto. Fray de Puebla pidió licencia al Papa para fundar los ermitaños franciscanos. O sea que luego de todo esto, al Papa había que pedirle permiso para todo y solicitar una licencia. El Papa era, digamos, uno de los máximos gobernantes e influenciadores de esta época. Lope de Salinas también tuvo una frase muy célebre que fue: el religioso no era quien llevaba el hábito y rezaba las horas. Decía y profesaba que más que uno llevar un vestido y aparentar algo, también era llevarlo en la mente y predicarlo realmente a uno mismo y concientizarse sobre la humanidad. Para mí, lo que él quiso decir con esto es que la Santa Inquisición y todo lo que rodeó a esta, esto tenía una imagen, digamos, como una cortina de humo, que era tras la santidad de la religión, se escondían muchos pecados y cosas muy malas que sucedieron. O sea que él decía, el Papa, por ejemplo el Papa llevaba su hábito, rezaba las horas y la imagen que tenía era santa, pero en realidad lo que escondía era que mandaba a torturar y por orden de murieron millones y millones de personas, solo por ser consideradas herejes o que profesaban una religión contraria. Aquí surgieron muchos personajes que empezaron a fundar otras órdenes religiosas. Uno de estos fue don Pedro Fernández, fundó 2 monasterios de rigurosa observancia, muy compartido por los demás frailes, a causa de las estrechez y rarezas de la vida que habría inaugurado. ¿Quién fue Álvaro de Tesillas? Álvaro de Tesillas escribió Virtuosas, claras mujeres en contra del moralismo misoginio del Carbonaco Opere Tarovella de la época medieval. En este siglo también pasó algo muy importante, que fue en el siglo XIV, la peste negra atacó a Europa, siendo una enfermedad devastadora y mortal que acabó también con millones y millones de personas. Durante la Edad Media hubo sin número de persecuciones por parte de la masa hacia órdenes religiosas, aparte de la católica, pero nada comparado con los ataques en el siglo XIV.
En 1566 el monasterio de San Isidoro volvió a la orden jerónima, o sea que antes había desviado su camino de los jerónimos y en 1567 volvió a ellos. Como había gente que creía en Erasmo y profesaba estas religiones, había gente que también creía en la religión. En 1540 hicieron dos tipos de predicadores, unos místicos y otros predicadores sencillos que iban en contra de Erasmo. En el siglo XIV los judíos estorbaban en las clases más altas, los hebreos habrían sido maltratados y perseguidos en todas partes. Digamos que luego de que pasó la reforma monacal y la gente no decidió seguir más a la religión, pasaron hechos, pero la religión volvió a reinar y los judíos estorbaban en las clases más altas, los hebreos habían sido maltratados y perseguidos en todas partes. Un personaje también muy importante fue el padre Sigüenza, que fue muy mencionado también en el libro. Este habló por su cuenta y decía que algunos pensaban que los religiosos, por traer un hábito, igual que Cipriano de Valera, contaban las horas y trabajaban como lo haría cualquier peón. Según él, habían llegado al jeronimismo. Uno de los personajes también muy célebres y que tuvo mucha influencia en esta historia fue Fernando de Ferrer. Creó frases muy polémicas, entre ellas, Dios es para el hombre y no para el mundo. Creó varios poemas, entre ellos, Varia, un alma precondial, asesinada y Teal 12. En medio de todo este problema, los franciscanos y dominicos seguían aún con influencia, y estos eran la voz del pueblo. Los 14 y 15 se da una marcha histórica. Fernando el Católico y los conversos visitaron a Castilla. La fuerza del conjunto social se transegaba a los individuos. Las guerras de Pedro el Cruel con Aragón y su hermano habían traído desventuras, pero habían llevado importancia en el estado llano. Se dio una gran expresión literaria. En 1449 ocurrió una sublevación doleana contra el rey y los hebreos. Sara, los franciscanos, devolviéndonos, los franciscanos como eran la voz del pueblo, vamos a describir los franciscanos más acertadamente. Los franciscanos fueron fundados por Francisco de Asís en 1208 y los dominicos por Domingo Guzmán. En 1443, Álvaro de Luna hizo firmar al rey una pragmática en la cual se inventaba proteger a los judíos hasta donde fuese posible. Los judíos no podían convivir con los cristianos. El pueblo tenía otras aspiraciones gratas para los judíos, moriscos y frailes jerónimos. En 1438, el arcipreste de Talavera escribe El Corbacho. Se percibían las zonas esenciales de la sociedad. Habían sido ya ocupados por hombres de raza y de religión distintas. Los hebreos y españoles y los cristianos de casta judía habían sido tolerados y hasta estigmados, salvo de raras expresiones por las clases más altas. El judaísmo y el cristianismo eran creencias dignas de respeto y eran reconocidos como factor de primer orden en la historia de la civilización. O sea que luego de que la religión juzgara a los judíos y también ellos mismos el cristianismo, no se podía negar que estos fueron un factor muy importante en el desarrollo de la religión. Los judíos de religión o de raza pudieron ocupar posiciones eminentes en la vida española a favor de la tolerancia ilimitada en los musulmanes y a causa de ser una fuente de ingresos para los reyes. Sara, Juan XIII dirigió al cristianismo hacia una conducta más que las exterioridades e hizo responsable a los judíos sobre la crucifixión y su sustento. Fue que la silla gestaria era judía y por lo tanto los judíos habían mandado a crucificar a Cristo. O sea que Juan XIII juzgó a los judíos de que eran los responsables de que Cristo había sido crucificado. Y también surgió algo en contra del cristianismo. En los países donde denominaba el Islam políticamente, en el caso del judaísmo, Sara, siga. La responsabilidad que se hallaba sobre los supuestos judíos cae sobre los cristianos en el judaísmo.
y comenzó un pleito entre los judíos y los cristianos. Los judíos creían que los cristianos eran una usurpación hacia Dios y creó una confusión en la creencia, al ser el Dios cristiano, también ser el de Israel. Y tuvieron un pleito, digamos, entre los dos. Uno de los pleitos más reconocidos fue, Sara, que los cristianos no se habían apropiado a los mandamientos, rezaban y clamaban clamaban a Dios. y con sus salmos, siendo un centro moral cristiano, amaban a su prójimo como a ti mismo. O sea que ellos, los cristianos, se habían apropiado los mandamientos y los judíos decían y juraban que los mandamientos eran de ellos. En 1391 hubo una feroz matanza, en la cual asesinaron injustamente al hebreo Pichón por sus correligionarios. En cualquier parte había matanzas, saqueos y destierros de los israelitas. En algún lugar de la historia, digamos que en toda esa convivencia mala o buena que tuvieron todos estos grupos religiosos, se acabaron, digamos, los bienes en el lugar donde residían y decidieron hacer un pacto para convivir entre ellos. Pero terminando el tema de atrás, los monasterios jerónimos siguieron siendo un semillero de intranquilidad. A mediados del siglo XVI, los jerónimos cultivaron un cristianismo universal y espiritual, que era considerado paulino, al interior bíblico. En la Edad Media, lo que yo estaba diciendo, en la Edad Media, las tres religiones conviven por la necesidad de materiales y la riqueza, porque digamos que no tenían los suficientes bienes para tenerlos distribuidos. Decidieron unirse y hacer una religión universal. Pero los erasmistas todavía no se dieron entrar en esto. Pero los erasmistas más tarde estuvieron aferrados al paulanismo, la cual la cabeza de esta era Jesucristo. Pero no pararon los ataques en contra de los judíos. En Galicia, los judíos casualmente fueron víctimas de la ira popular rara vez. Antes de todo esto, en el siglo XII surgió Mio Cid, que era, digamos, la voz del pueblo, y tuvo muchos seguidores que eran considerados los rebeldes. Esto pasó en el reinado de Alfonso VI. Sara, pero detalla más lo que acaba de decir, Además de eso, en el siglo XV el vulgo decía que los hebreos, aún bautizados, eran herejes sin ley. Ellos trataban mal a la gente sin saber por qué y para qué. Esto pasó alrededor de todos estos conflictos que surgieron. En el siglo XIV y XV, el libro de la Oropesa fue la última manifestación de la tesis cristio-espiritualista dentro de los jerónimos. Sara, también fueron desvaneciendo la espiritualidad jerónima. Sara, pero también diga... Los jerónimos perdieron su sentido histórico y se convirtieron en un eco de sí mismo. En el siglo XVI, los compactos y disciplinados jesuitas encamaron a España épico-religiosa de la expansión internacional. En el siglo XV, los jerónimos fueron el índice de un pueblo lleno de vitalidad, aún sin perfil definido. En el siglo XV ocurrieron largos años de desorden seguidos de la política de los reyes católicos. Con Carlos V y sus cortesianos flamencos, la corriente popular se salió de su cauce. Bueno, sí, esto fue todo lo que se habló en el ensayo Américo Castro, Espiritualismo y Conversos Judíos. Esto nos deja una gran enseñanza a los dos, porque la religión católica es, digamos, como una cortina de humo. Hay que leer para saber qué hay detrás de esta. Por ejemplo, yo personalmente no conocía que la religión hizo tantas humanidades y tantas cosas malas en la historia, y que desde principio de los siglos empezó una religión. Con el transcurso surgieron otras y con un desarrollo se juntaron, crearon una universal, que digamos la armonía religiosa. Este es mi punto de vista y yo digo que hay que leer para entender, no todo es como nos lo explican.
Y no hay que quedarse solo con lo que nos dicen, hay también que investigar más allá y conocer, porque a uno le pueden decir unas cosas y pueden creer pueden ser otras cosas realmente. Yo aprendí muchas cosas, pero de estas aprendí sí, como lo más importante, que fue que la religión no debemos creer en ella nada más porque nos lo inculcan en la casa, por Y por cultura, tradición. por tradición, ajá, sino porque nos gusta y porque nos apasiona lo que sabemos y lo que investigamos de ella, que lo más importante para creer en algo no es verlo, sino como sentirlo en nuestro corazón. Y aparte de sentirlo en el corazón, es conocerlos realmente. Por ejemplo, uno va a la iglesia y uno escucha la misa y eso, y uno cree en eso, pero uno también debe conocer qué pasó antes. Y lo debe sentir. Y lo debe sentir realmente, no solo por tradición y convicción familiar. Una enseñanza que nos dejó a los dos mismos trae es que no nos debemos quedar con lo que nos dicen. Hay que investigar más allá y conocer realmente lo que creemos y conocer el transcurso y desarrollo de las cosas. No dejar todo empezado y como lo que escuchamos, sino que nosotros mismos intentar buscarle la respuesta a tantas preguntas que nos hacemos día a día. Unos datos curiosos que creo que ni Sara ni yo conocíamos es que hubo una época en que los mandamientos fueron peleados, no siempre fueron del catolicismo o el cristianismo, también los pelearon los judíos y dijeron que el cristianismo era una usurpación a la religión. Nosotros habíamos escuchado alguna vez de un libro de Erasmo de Rotterdam, pero no sabíamos cuál era la real importancia y cuál era a qué literatura pertenecía este. Pues para mí Erasmo de Rotterdam fue un factor muy importante porque fue el que inició, digamos, como todo este modernismo en la religión y toda esta caída de todos estos regímenes religiosos. Erasmo de Rotterdam también me pareció que era una persona muy integral, que no se quedaba con lo que le decían y lo que le enseñaban, y puso por encima el ser de la persona. Él quería creer en algo que él había sido propiamente el que lo había descubierto, no creer en algo que no sabía si era verdad. Y la religión me pareció que en esa época fue muy cobarde para asesinar simplemente porque una persona era considerada bruja o hereje o que creía. Para mí el gobierno y los sistemas de gobierno deberían de tener una posición neutra, que no creen en nada. Cada quien cree en lo que debe creer mientras no le haga daño a nadie. La lectura es algo muy importante en nuestras vidas porque a partir de conocemos la realidad de la historia. En esta podemos ver diferentes puntos de vista de lo que queremos saber, de lo que nos interesa y saber más allá de un tema que tal vez no sabíamos nada, como nosotros. Sí, digamos que la religión era solo la simple punta de un iceberg en un mar y lo que hay debajo de la superficie es todo lo que nosotros no conocemos. Hay que leer más y practicar esta actividad tan bonita. Sí, yo también al principio cuando vi ese ensayo tan largo, yo dije, uy no, qué ensayo tan largo y tan pesado, pero uno lo lee y lo entiende y lo analiza moralmente. No, como que se encarniza en él y no quiere soltarlo porque es un tema muy interesante. Sí, uno como que no lo toma como un trabajo, sino como una enseñanza y que va a aportar a sus conocimientos personales. Y que no nos dé pereza hacer las cosas y que nos arriesguemos a descubrir algo nuevo porque tal vez lo que no sabemos es lo que nos va a importar mucho más adelante en nuestra vida. Que no dejemos que menosprecien nuestros conocimientos. Nosotros somos capaces de todo y alcanzar todo. Todo es un nuevo reto cada día y debemos de darlo todo para alcanzarlos. No leer por leer, sino leer para aprender. Y también para analizar y conocer realmente qué pasó. Y también conocimos muchos
términos, de demasiados términos nuevos que habíamos escuchado de pronto algunos y algunos nunca los habíamos escuchado, pero realmente ya sabemos que eran como los marranos, los conventículos, los vegardos, y conocimos diferentes culturas y de las épocas pasadas, que eran muy interesantes y de ellas aprendíamos mucho, porque en ellas la cultura y como la forma de vivir de cada movimiento histórico y de la religión nos enseñaban como creer en nosotros mismos y no creer en lo que decían los otros, sino que no nos importe lo que piensan de nosotros, sino salir adelante con nuestros proyectos y sueños. Y también me parece, digamos, como muy importante que esas religiones pequeñas que apenas estaban comenzando, comparándose con una religión tan grande y con tanto poder en el mundo, que era la cristiana, se enfrentaron a ellas y lograron vencerlas. Y ahora pues está menos marcado todo esto. Sí, hay muchos casos de pederastia en la iglesia y eso, pero no hay tantas cosas como antes, pues hasta donde uno ve, pero uno se pone a analizar bien y la iglesia todavía maltrata mucho a la humanidad. También conocimos muchos personajes nuevos, más a fondo, y conocimos su historia y la real relación importancia que tuvieron en la historia. Uno cree que son simples escritores que escriben por escribir, pero ellos también aportan mucho a la historia. Y que día a día debemos de afrontar todos los retos que nos pongamos, no dejemos que no nos menosprecien. Y que gracias a los movimientos y los tipos de religiones que se fueron creando en ese tiempo, la religión católica fue dejando tanta violencia. Aún no se ha acabado del todo, pero ya ha abierto las puertas a un nuevo pensamiento liberal y neutral. Y yo también creo que en la diversidad está el aprendizaje y la real importancia. Y una frase muy importante que realmente analizamos. Y que aprendimos gracias a este texto fue: leamos para que no coma cuento, nada nos queda grande. Gracias por la atención prestada y esperamos que ustedes también la verdadera importancia y analicen bien y piensen en lo que creen. Y pensemos que nada nos queda grande en esta vida, porque en realidad lo que está creado es porque no sobra nada y lo que no existe es porque no lo necesitamos.